A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes, a esta hora 12 del mediodía, hora Venezuela, hoy 5 de junio, ya estamos a mitad de año, año 2023, vamos a tener un diálogo muy bueno con el profesor invitado, con Humberto Ruiz. Pero antes de darle la palabra y presentar a Humberto Ruiz, a Calderón, varias cositas que están allí en el tintero. La primera es la declaración de Lula, que ha generado incluso reacciones de Boric, el presidente de Chile, y el presidente de Uruguay, Lacalle. A mí no me sorprende. La verdad que Lula fue además, cuando con Castro, el creador del Foro de Sao Paulo, ¿no? Y ahí se instaló y lleva ese nombre porque quien convocó fue Lula, y un poco lo que está es blanqueando una situación que además ha sido denunciada de manera muy seria por parte de la Bachelet, que era la alta comisionada, fue presidenta de Chile, y en dos ocasiones por los dos informes de la comisión de la misión de expertos independientes de altísimo nivel que además han sido avalados por Naciones Unidas. La verdad que de frente a esos datos, decir lo que dijo el presidente Lula no sé qué le produce a uno, algo de indignación, algo de malestar, ¿no? Otra cosa es la gente de Guatuna, por cierto, familia de una persona vinculada a la Universidad de los Andes, el señor Schrader. No me pregunten cómo se escribe ni se pronuncia. Pero además uno de los creadores del Guatuna, del Popol Vuh venezolano, ¿no? Yo creo que están convocando a haciendo una nueva convocatoria para la denuncia del tema ambiental. Ya hicieron la primera, 13 videos se presentaron que demuestran la crisis y la gravedad de la situación al sur del Orinoco. Hay que reconocerle al presidente Lasso la amnistía y al gobierno pues, ecuatoriano, la amnistía migratoria a los venezolanos para que pudieran legalizarse muy rápidamente, regularizarse. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, así que, y la Universidad de los Andes, con quien vamos a hablar, tiene una cosa muy importante que decir sobre eso, tiene una experiencia, tiene un instituto, tiene además la Escuela de Ingeniería Forestal, que es una referencia no solo en Venezuela, sino también internacionalmente. Y por último, esperando que la motivación de la elección en la Universidad Central de Venezuela convoque nuevamente lo que convocó, pese al fracaso y las deficiencias que hubo. Me quedo con esa parte del compromiso de los venezolanos, de los egresados, los profesores, los trabajadores con su universidad, tratar de defenderla y colocarla en el sendero de la modernidad. Y de eso vamos precisamente a hablar hoy con el profesor Humberto Ruiz Calderón. Humberto Ruiz es licenciado en educación con máster en planificación de desarrollo en el CENDE, en la Universidad Central de Venezuela, con postdoctorado en la Maryland University, profesor titular de la Universidad de los Andes, ex vicerrector. Él se cuida mucho vicerrector fue, entonces sí, ex vicerrector académico de la ULA. Ha trabajado mucho el tema de la ciencia, la investigación, entonces de eso también vamos a hablar. Y yo quisiera comenzar primero agradeciéndole su presencia y su tiempo, profesor. Luego felicitarlo por la iniciativa del centenario de Pedro Rincón Gutiérrez,
un rector emblemático, un rector referente por su capacidad emprendedora, porque no solamente es conmemoración, pero al mismo tiempo es colocar a la universidad de cara al siglo XXI y frente a los nuevos retos. Entonces, comenzar por algo que usted conoce mejor que todos nosotros, que es cómo explica, cómo se puede explicar que siendo el capital humano el activo más importante del desarrollo, el gobierno venezolano se haya empeñado desde el principio, desde las declaraciones de los ministros, en convertir a la educación en sistema de adoctrinamiento, sistema de ideologización y en asediar de manera permanente, bien vía presupuestaria, bien físicamente también, a las universidades venezolanas. Gracias, profesor. Es todo suyo el micrófono. Muchas gracias, Tomás. ¿Se escucha? Perfectamente. Ah, qué bueno, porque no siempre ocurre esto que estamos haciendo, que es comunicarnos. Mira, Tomás, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Agradecido. Es mi primera conferencia por este medio y bueno, estoy un poco de primerizo. La pregunta que tú haces, a mí me parece que la vía de reflexión viene por lo siguiente: cuando los sectores que gobiernan no son democráticos, sino que son autoritarios, eh, a pesar de que creen que están representando a la revolución internacional y el cambio de la humanidad, no son democráticos y entonces lo que aspiran es que todo el mundo asuma sus posturas y sus puntos de vista, y la universidad pues es efectivamente una referencia social que pues si no está cuadrada con el gobierno o si los profesores y sus autoridades no están cuadradas con el gobierno, pues le resulta un ruido ensordecedor en la gestión gubernativa o gubernamental. De tal manera que ese es el punto. La cuestión es que quienes conocemos un poquito la historia de Venezuela, sabemos que las universidades venezolanas han estado sistemáticamente opuestas a los sectores gubernamentales. Eh, Quizás en pequeños momentos ha habido mucha afinidad, pero en general ha habido diferencias sustanciales, y las que se tienen con este gobierno que inició Chávez en 1999, pues son fuertes y son lamentablemente dañan la estructura y la capacidad de la universidad para cumplir con sus funciones. Profesor, porque en el fondo es la búsqueda del pensamiento único, digamos, es eliminar la autonomía, y la autonomía, que es un supuesto de la generación de conocimiento. Usted no puede generar conocimiento, solo hay que pensar en lo que ha ocurrido en el mundo de la Chernóbil, por ejemplo, o en el mundo de Ucrania, con los informes que se le pasaban de la gran hambruna roja, y la gente tenía que pasar el informe que el dirigente quería, que necesitaba. Entonces, la ley de ciencia y tecnología última habla de una ciencia con sabor a pueblo, que uno no sabe qué significa ciencia con sabor a pueblo, como si la ciencia además tuviese fronteras, como si la ciencia fuese algo nacional, digamos, es un ataque directo al conocimiento, ¿no? Y en esa defensa de la autonomía, las universidades se han empeñado en hacer muchas cosas, ¿no? Ahora, la pelea ha llevado la destrucción de la universidad, es muy grande, el asedio ha tenido muchas repercusiones, y cuando uno ve los salarios de los profesores o el cuento famoso que se convirtió como en una referencia del profesor que murió, que era profesor en la ULA, desnutrido y con, no sé, digamos, esas son cosas que impresionan. ¿Hasta dónde puede llegar el asedio y eso qué implica en términos de desafío para la reconstrucción de la universidad y del país? Bueno, ciertamente la situación es muy grave. La ULA tiene casi 1 millón de metros cuadrados de construcción. Imagínate tú para mantener esas dimensiones sin presupuesto. Bueno, por supuesto, las matas, las malezas, los animales se meten en las zonas de la universidad y deterioran
y se pierde. Y si tú no tienes presupuesto para cortar el monte, para pintar las paredes, para tapar las goteras, para sacar los animales, bueno, sencillamente, pues tú sabes que lo más fácil para que se deteriore es una casa que no tiene a nadie adentro. Y O- si esto se pone en dimensiones de una universidad, de una institución que tiene casi 1.950.000 metros cuadrados de construcción, tú te puedes imaginar eso. Es decir, solamente el presupuesto para mantenerla limpia, abierta y limpia, se va a un dineral, y si tú no lo recibes o tú no permites que se genere, porque ese es el otro punto, es decir, los mecanismos están para que las universidades no puedan generar los recursos, porque se les pone una cantidad de trabas insoportablemente complejas. Ok, eso significa destrucción física, bueno, porque por omisión, porque el presupuesto no llega, por contracción presupuestaria, el presupuesto no llega. Hemos visto lo que le han hecho a medicina tropical en la central, hemos visto lo que le han hecho a las bibliotecas de la UDO, que recuerda, la verdad, las épocas de la barbarie, pues, ¿no? O lo que le han hecho a laboratorios en la Universidad del Zulia. Esa es una dimensión. Hay otra que tiene que ver con algo que estás tocando, que es el mecanismo legal que va prohibiendo, que va cercenando la posibilidad de abrir carreras, la posibilidad de ofrecer cursos, la posibilidad de hacer investigación o la posibilidad de adquirir libros, de dotar a la biblioteca, que estoy viendo en tu imagen. Tienes ahí un montón de libros. Uno dice, oye, esos son los libros que están faltando, no eso, digo, el presupuesto Entiendo. para financiar las bibliotecas de la universidad, tanto la física como la virtual, porque muchas revistas hoy se presentan en el mundo virtual, electrónico. Eh, ¿Cómo está afectando eso a la Universidad de los Andes? Terriblemente, Tomás, terriblemente. Mantener una biblioteca requiere controlar la humedad de los espacios, requiere limpiar los libros, requiere estar pendiente de que ningún factor incida para deteriorar las publicaciones que se tienen allí. Y si eso no se tiene, y si el personal no puede ir a trabajar porque sencillamente no tiene cómo llegar al sitio, y la gente que iba todos los días a trabajar 8 horas, ahora va 8 horas a la semana, un día o mediodía, tal, pues las cosas se deterioran, sencillamente se deterioran, y se pierde una riqueza documental, bibliográfica fundamental. Y por supuesto, no siempre se tiene todo en formato digital, y si se tiene en formato digital, tú tienes que tener los equipos para mantenerlos, para ofrecerlos al público, para que sirvan a tus usuarios. Y eso requiere fundamentalmente presupuesto. Y esto es lo que yo no creo que no entienda, lo entiende muy bien la gente del gobierno, y por eso es que lo hace. Eso de declarar que la investigación tiene que tener sabor a pueblo es una necedad. Es decir, la investigación lo que tiene que hacer es demostrar que una cosa es cierta. Punto. Exacto. La aplicación de eso, el uso de eso y tal, viene después. Pero a quienes hacen la investigación tiene que demostrar que la ley de la gravedad existe. ¿No? Usted no es que la ley de la gravedad existe para un sector social y para otro no, si lo puede aprovechar un sector social y el otro no. No, eso es una necedad de quienes no hacen investigación y están convencidos que pueden inventar esto de que la ciencia tiene que estar solamente al servicio de ciertos grupos sociales. Está al servicio de la humanidad y punto. Exactamente, además no tiene frontera. Eh, la, la, Digo esto porque a mí me llama la atención que parte de quienes han promovido esto han pasado por las universidades, digamos. Eh, Incluso algunos han hecho algunas trampas que las universidades la han dejado pasar, ¿no? Que pareciera que es necesario recuperar el respeto a la norma, porque la democracia hay que salvarla todos los días y hay que defenderla todos los días, ¿no?
pero los principales enemigos pareciera que están en personas que salieron de las universidades. Yo no sé si es que salieron mal, No, pero no sé algunos de dónde incluso viene fueron tanto brillantes odio. estudiantes, algunos incluso fueron brillantes estudiantes, ¿no? Entonces tú dices, pero bueno, el problema es, Tomás, el problema es que cuando a ti se te mete en la cabeza un amor, ese amor te hace que no puedas ver las dificultades del objeto amado. Bueno, cuando el amor es la revolución, bueno, pues entonces cualquier cosa puede pasar, sencillamente. Claro, pero cuando uno ve, yo estudié en la escuela de sociología, nosotros veíamos revolución en cada uno de los textos que leíamos, pero uno asocia revolución a cosas como bellas, el ser humano, toda esta cosa, y no ve procesos de enriquecimiento de esos súbitos, de gente que hace unos negociados, pero no de $1 milloncito, estamos hablando de miles de millones de dólares. Y, digamos, pasaron por nuestras universidades, algunos de ellos pasaron también, por supuesto, por la ULA, otros por la Central, otros por la Universidad del Zulia. Pero voy a otro tema. La universidad necesita un presupuesto, lo va a requerir cuando logre colocarse en el sendero de la modernidad, porque como decía Prensky, las universidades en general y la educación en general estaba formando con profesores del siglo XIX en instituciones del siglo XX para personas del siglo XXI, es decir, que estaba totalmente desfasada antes, pero es que ahora lo que ha ocurrido en estas 2 décadas ha sido colocar a la educación en la era de las cavernas, digamos, a ir cercenando todos los espacios, impidiendo el acceso al conocimiento, haciéndolo más difícil, ¿no? La universidad en general estuvo siempre, bueno, para ponerlo en positivo, estaba haciendo esfuerzos para conectarse al sector privado, a la empresa, porque la investigación no solo se produce en la universidad, el sistema de investigación, desarrollo e innovación requiere a todos los actores, digamos, las inversiones que hace el sector farmacéutico, el sector automotriz, el sector agroalimentario, o ahora el sector químico, en las empresas, pues, ¿no? Están haciendo unas inversiones enormes y requiere el concurso de la universidad, pero ya la universidad no es lo mismo que debió haber sido antes, necesita hacer otra cosa, que es una de las cosas que me gustaría que después habláramos, pero la universidad venía rompiendo esa barrera, venía abriendo espacios de diálogo con el sector privado, empezó a crear empresas universitarias, centros de asesoría, parques tecnológicos, aldeas tecnológicas. Digamos, hizo un montón de iniciativas que después se fracturaron, porque en la medida en que se asfixió de manera como se ha hecho a la universidad, incluso obligándola a tener autoridades por tanto tiempo que se enquistaron en los cargos, eso ha fracturado esa posibilidad de recuperar entonces la confianza nuevamente, y el diálogo con el sector privado ya no es una necesidad, sino que es una urgencia, ¿no? Entonces, ¿cómo están viendo ustedes esto, tú que además has tenido responsabilidad en la dirección universitaria? Bueno, yo creo efectivamente que uno de los temas que queremos discutir en el foro que cerrará el conjunto de foros sobre los 100 años del natalicio del nacimiento de Pedro Rincón Gutiérrez, tiene que ver con el financiamiento. Tiene que ver con el financiamiento, y eso pasa por una relación diferente con el Estado, pero también con el sector privado. Y quizás un elemento que hoy es una verdadera tragedia, no solamente para las universidades, sino para el país, ver cómo conectamos con la diáspora, con aquellos venezolanos que se han ido, que están en el exterior, que tienen muy buena posición laboral, que tienen vínculos con los sectores externos. ¿Cómo hacer para vincular? Lo que no puede ser es que haya mecanismos tan absurdos, y te voy a contar una anécdota que tengo. Cuando yo fui vicerrector, una de las cosas que hicimos fue crear el sello editorial del vicerrectorado académico. Es decir, hasta ese momento, cualquier profesor llegaba y le decía al vicerrector: mire, tengo este libro. Y entonces, si el profesor le caía bien a
al vicerrector y el vicerrector tenía plata, le publicaban el libro y punto. Nosotros dijimos, no, vamos a hacer un sello editorial con las comisiones de evaluación, con tal, no sé qué, y con los mecanismos de financiamiento. Nosotros publicamos 160 libros en 4 años, de los cuales 159 fueron con financiamiento externo. Tuvimos incluso financiamiento de universidades mexicanas. Bueno, se publicaron, se hicieron y tal. Y cuando teníamos la feria del libro, yo le decía a las 8 o 9 de la mañana a la persona que coordinaba el stand del vicerrectorado, baje 40% los libros que estamos vendiendo hasta las 2 de la tarde. Pero se lo decía verbalmente, ella anotaba y lo hacía. Bueno, resulta que Contraloría después, años después, dijo que eso no podía ser, que yo tenía que pasar eso por escrito, que eso tenía que quedar registrado con el sello y no sé qué cosa y tal. Y a pesar de que eran recursos que habíamos recibido en gratis, porque nos publicaban los libros y nos mandaban los libros y nosotros vendíamos libros, bueno, podíamos vender los libros o podíamos regalarlos. Bueno, entonces a mí la Contraloría me abrió un expediente y me suspendió durante no sé cuántos años de cualquier posibilidad de aspirar a un cargo por elección en las universidades o en cualquier ámbito público. Afortunadamente eso ocurrió ya hace como 14 años y en el momento que ocurrió yo me molesté mucho, pero quien era en ese momento el consultor jurídico me dijo, Humberto, deje que eso dura 5 años, eso, de aquí a 5 años eso hasta se le ha olvidado a todo el mundo. Pero lo que quiero destacar no es lo que me pasó a mí, sino cómo una cosa que la universidad recibe y que puede vender, puede regalar o sencillamente meterla en un cajón, si se va a vender con un precio, yo tengo que pasar una carta sellada, firmada y registrada. Es una necedad. No, es decir, es una cosa que, es decir, además no está vendiendo los locales, están vendiendo un libro, ¿no? Entonces, bueno, mira, hay un rector, un ex rector, que es Henry Vargas, que dice que tú recibes una cosa así de dinero, pero tienes una lista así de documentos para poder recibirlos y poderlos gastar. Es decir, eso es una necedad. Completamente. No. Es que me estás haciendo pensar en el caso de... yo tuve una profesora que para mí es mi profesora, la que me dejó así como huellas en el alma, Janet Abu Ahmad. Y Janet, bueno, intentó donar los libros a la universidad. Donarle los libros a la universidad era un proceso, pero complicadísimo. Era una... Dice, no puede ser. Y además, cuando tú estás hablando de una empresa que vende libros, las empresas tienen que tener mecanismos, agilidad, dónde colocas y luego procesos de negociación con distribuidores. Digamos, sí, por eso digo, esa revisión que hay que hacer de la universidad, que ya venía haciendo algunas cosas, creando fundaciones, estas iniciativas privadas, yo creo que hay que darle como otro vuelco, porque estamos hablando de carreras nuevas, carreras cortas, salidas rápidas. Yo creo que incluso en la cantidad de metros, ahorita no recuerdo cuánto dijiste, 1 millón y pico de metros dijiste. 950.000 metros cuadrados de construcción. Ok. 950.000. Casi un millón. Por eso, casi 1 millón. Bueno, pero es que nos vamos a necesitar eso y un poco más, pero con empresas trabajando, digamos, con empresas articuladas, con investigadores formando empresas, porque esa es la universidad que viene, la universidad, porque, a ver, hoy tenemos nuevos competidores. La universidad ya no ofrece solo conocimiento, porque el conocimiento lo ofrecen las empresas de consultoría. Se han creado más de 300 universidades corporativas en el mundo, que además tienen... La inteligencia artificial. Además, pero además cada una de estas universidades está ofreciendo cursos, bueno, porque están utilizando lo que ya tienen y lo están multiplicando, aprovechando la inversión. El costo unitario les sale casi en nada, digamos, ya lo tienen hecho. Entonces eso les permite seguir avanzando. Así que el reto es
muy grande para las universidades. Pero tú señalaste algunas cosas antes. Yo no sé pero yo creo que esto lo voy a dejar para la segunda parte, Humberto, porque Claro. no quiero cortarte en el medio porque ya nos queda como un minuto y algo de programa, pero dejarla en el aire. Fíjate. La ley de ciencia y tecnología que se aprobó con la Asamblea de 2015 no incluyó a la diáspora en la ley. Vamos, la diáspora no existe. Y resulta que la diáspora tiene una cantidad de personas con formación, que están haciendo inversión en empresas, que muchos de ellos también siguen trabajando en universidades, dirigiendo centros de investigación. Entonces, bueno, ¿y por qué esa exclusión? ¿Por qué no se consideró en esa ley, que además en segunda discusión y se les advirtió que era necesario incorporar a empresas, porque no existe la posibilidad de la innovación y el desarrollo sin la participación también de la empresa, por supuesto de la universidad, pero sin la participación de la empresa es muy difícil. Pero además sin la participación de la diáspora. Entonces tú decías, bueno, ¿cómo hacemos con la diáspora? Pero es que la pregunta es, ¿la diáspora comienza a existir cuando sale de la frontera? Y eso lo dejo allí como pregunta para al retorno. ¿O comienza a existir cuando la gente en la universidad ve que antes tenía en la Universidad Central 40.000 estudiantes y ahorita tiene menos de 20.000? O tenía antes 7.000 profesores y tiene ahora menos de 1.500 o menos de 1.200. Estoy hablando con cifras Sí. Se pueden refutar rápidamente, pero digo, ha habido una merma en el número de estudiantes, ha habido una merma en el número, hay carreras y cursos que están cerrados y maestrías que están cerradas porque no hay alumnos, incluso hay maestrías y doctorados que están abiertos con alumnos que lo mantienen vivo, que es gente que viene de Colombia, gente que viene de otros países a cursar en Venezuela. Entonces, el tema es, saben las universidades qué es lo que está ocurriendo en su interior, saben los estados qué es lo que está ocurriendo, porque eso tiene consecuencias para el comedor universitario, para la adquisición de libros, para la infraestructura de transporte, para el gasto de la luz, para los equipos de laboratorio, etcétera, etcétera. ¿Lo conocen las universidades? ¿Lo está pensando? ¿O es que la diáspora es un tema como que me es ajeno? Es una cosa que comienza al salir de la frontera por allá por Pacaraima, en Brasil, o en San Antonio, en la frontera, ¿no? En el puente. Pero eso lo dejo allí para el retorno, comenzar a hablar ya del proyecto del centenario y la iniciativa que estamos aplaudiendo, que estás dirigiendo tú, que estás liderando, y para que nos cuentes cuál es el propósito de la misma. Eso a nuestro retorno. Entonces, desconéctate e inmediatamente te conectas al mismo link para el próximo segmento. Ok. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR 750, la radio que se ve. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve.
Pretty Woman. Na, 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 na. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso en nuestro segundo segmento con nuestro invitado, nuestro distinguido invitado, el profesor Humberto Ruiz Calderón, licenciado en Educación, máster en Planificación del Desarrollo en el CENDE, postdoctorado en la Universidad de Maryland, profesor titular, ex vicerrector académico de la ULA, y en este momento coordinando una iniciativa hermosa que es el centenario de un rector referente, no solo de la ULA, sino del país, Pedro Rincón Gutiérrez. Habíamos dejado en el segmento anterior algunas preguntas en el aire. Las voy a retomar de la siguiente manera. Las universidades venezolanas se están internacionalizando. O sea, uno ve que ya hay sedes en distintos países y regiones de universidades venezolanas. Están en Florida, están en España, estableciendo acuerdos con universidades que están operando y inscribiendo un importante número de estudiantes. Es decir, entienden que allí hay una conexión. Entonces, el tema de la internacionalización. Hay otro tema que es las universidades en general tienen lo que llaman los alumnis, ¿no? Que son todos los egresados. Cada una de nuestras universidades tiene las asociaciones de egresados, pero tenemos ahora egresados en una nueva geografía. Estamos hablando de venezolanos en 90 países, entonces seguramente vamos a conseguir un venezolano en China que salió de la ULA, y no estoy exagerando, estoy hablando con datos. La pregunta es, ¿qué pueden hacer las universidades, que están haciendo las universidades en este terreno? Pero después hay otro, para que te explaye, por favor, Humberto, que es la posibilidad de lo que está ocurriendo, de pensar en lo que está ocurriendo en Europa, ¿no? Esa cosa del programa que articula y reconoce todas las carreras en 20 y tantos países, le homologa los posgrados y el que se graduó aquí puede ejercer allá. Esto habría que pensarlo, ¿no? O el caso de la Universidad del Rosario en Colombia, que tiene un centro de estudios, el Observatorio Venezuela. Van haciendo un análisis, un seguimiento, proponiendo políticas como país de acogida. Eso no existe en Venezuela. Ninguna universidad está haciendo eso, pensando en su diáspora, digamos, qué es lo que es posible hacer. Dejo esto allí porque estamos hablando de internacionalización, establecimiento de alianzas, desarrollo de temas comunes, los alumnos y los egresados, y un cuento que viene de la ULA. Estaba yo con varios egresados de ingeniería forestal en Alemania, y ellos estaban preocupados porque para inscribirse en los congresos internacionales el costo de inscripción estaba, si mal no recuerdo, en 800 o 900 euros o dólares, tampoco recuerdo la cifra exacta. Y ellos pelearon frente al comité organizador diciendo, mira, los profesores venezolanos y los estudiantes no pueden pagar eso. Entonces lograron eliminar las cuotas a los venezolanos. Eso es
de esas pequeñas actividades de enorme importancia, en este caso para una carrera en particular. Perdona lo largo y la de la introducción, Humberto, pero es para que desarrolles, por favor, y eso lo vincules con el centenario. Claro. Mira, yo creo que no solamente las universidades, creo que en general la sociedad venezolana está tan preocupada de conseguir gasolina, de que los billetes de dólares que vas a utilizar tú estén limpios y no estén rotos, de que tienes que pagar en bolívares, pero tienes dólares y no hay cómo cambiarlos, de comprar comida, como dije antes, de pagar medicinas, es decir, en las cosas tan elementales que es muy difícil que haya grupos importantes de la sociedad que estén pensando en lo que puede ocurrir dentro de 5 años o dentro de 2 años. Por esa razón, cuando yo formo parte de un grupo que se llama Miradas Múltiples lo organizó Carlos Eduardo Febres, sociólogo de la Central y hijo del primer ministro del Ambiente, Carlos Febres Poveda, y se vino a Mérida y pues tenía un montón de amigos, todos trabajando en las universidades o en la universidad, pero teníamos una diferencia. Unos eran chavistas y los otros eran antichavistas furibundos. Y él logró convencernos de que por qué no nos reuníamos para discutir temas donde teníamos puntos de vista distintos y como éramos amigos, pues no íbamos a llegar a las manos. Pues ha habido momentos en que casi que llegamos a las manos, pero en todo caso, que nos reuniéramos cada semana, que hiciéramos cosas en conjunto y tal. Y ese grupo, cuando Carlos Eduardo murió, lo siguió estimulando su esposa y Roberto Rondón Morales, que es profesor de medicina y vive en Mérida. Y entonces tenemos tradicionalmente, antes nos reuníamos todas las semanas, ahora nos reunimos cada 15 días y tratamos de hacer cosas en común. Y el año pasado, Roberto Rondón Morales dijo, mira, se van a cumplir 100 años del nacimiento de Perucho, como lo conoce todo el mundo, ¿no? Pedro Rincón Gutiérrez. ¿Por qué no hacemos? Y entonces nos pusimos y conseguimos que la Academia de Mérida nos escuchara, conseguimos que 3 de los rectores nos escucharan y dijeran que se sentíamos comprometidos con nosotros y terminamos organizando un conjunto de foros que comenzaron el 28 de enero, que fue una visión histórica y prospectiva de Perucho. Luego ha habido foros sobre el aporte ambientalista de Pedro Rincón Gutiérrez, sobre el aporte a la seguridad social, sobre el aporte sobre el análisis de la personalidad de Pedro Rincón Gutiérrez, de tal manera que, bueno, pues se ha venido movilizando parte de la ciudad en la Academia de Mérida con grupos de gente y hemos tenido, foros que tienen 120 personas presentes, que eso es casi una manifestación. Una manifestación, sí. En Mérida, mucho más en Mérida, sí. Y en medio de esta locura que la gente no puede salir porque no tiene gasolina, ¿no? Bueno, total que lo que te digo es que en razón de pertenecer a este grupo, en razón de que ya estamos todos jubilados, de que tenemos puntos de vista distintos, porque eso es importante, sabemos que tenemos puntos de vista, pero a veces nos damos cuenta de que, bueno, mira, pero las finalidades son similares, ¿por qué no ponernos de acuerdo? ¿Por qué no limar las diferencias? ¿Por qué no? De tal manera que ha sido una experiencia interesante y nos ha permitido pensar en Perucho y en los aportes de Perucho. Pero a mí me dijeron, vamos a hacer el foro final. ¿Sobre qué tema? Y entonces yo dije, no, ya está bueno de Perucho, que hemos hablado un año, o estamos hablando casi un año, de lo que hizo. ¿Qué se puede hacer? Y por eso el tema del foro es la Universidad Venezolana
del futuro. No le pusimos siglo XXI porque, bueno, a lo mejor Sí, somos aspiramos a que pase del siglo XXI, pero bueno, yo no creo, pero bueno, en todo caso. Y entonces allí nos enfrascamos en una discusión de los temas. Bueno, el primer tema que salió es, bueno, ¿qué pasa con la autonomía? Nunca habíamos tenido la autonomía en la Constitución, ahora la tenemos, pero nunca hemos estado tan fregados. ¿Qué pasa? Es decir, ¿tiene sentido pelear por la autonomía? ¿No tiene sentido? ¿Qué aprovechar de la autonomía? El otro punto tiene que ver con el financiamiento, y en ese caso le hemos pedido a sectores de las universidades privadas que hablen del tema porque creemos que tienen más experiencia, tienen más mecanismos, son más flexibles los mecanismos de control judicial o legal para con ellos que para con nosotros. Luego salió un tema muy interesante y es, bueno, mira, le ha dado vida a las universidades, las organizaciones estudiantiles, gremiales, académicas. ¿Qué pasará con ellas? ¿Van a terminar? ¿No van a seguir existiendo? ¿No tiene sentido? Que si ahora que se está planteando que todo el mundo tiene que votar, ¿por qué hacer esas diferencias? Etcétera, etcétera. Bueno, y se incluyó como tema de discusión. Pero los dos temas centrales, tú ya los tocaste, son cómo va y está afectando la investigación, la docencia, la investigación y la extensión, los cambios de la sociedad digital. Es decir, ya no es la sociedad de la relación de la ciencia y de la información, ¿no? Es de la sociedad digital. Es decir, cuando tú analizas al administrador, al gerente de una empresa, ahora me olvidó el nombre, que tiene cientos de empleados, dice, en los próximos 5 años, 26.000 de nuestros empleados van a ser suplantados por inteligencia artificial. Bueno, y nosotros vamos a seguir sacando egresados para un campo que ya no va a existir. claro, claro, Pero, pero para que sigas, Humberto, porque ajá, luego tú tienes lo que son las ofertas cortas, ¿no? Es decir, la profesionalización, lo que es la formación profesional en el caso de España, que tiene otro nombre en el caso de Alemania, pero que son personas que estudian 2 años, semestre o año y medio, e inmediatamente están insertas en el trabajo, ¿no? Tienen una facilidad de inserción enorme. Entonces, ¿cómo hacer para que las universidades pasen a esas carreras que antes duraban 5 años, ya con el plan Boloña están durando 4 y en el caso de Estados Unidos 3? Entonces lo sustituyes por otros mecanismos, hay complementos. Y entonces las rigideces se van rompiendo. Esos son los retos que tiene que hacer la universidad, además de eliminar esas barreras que la separan del sector privado, que es así como, bueno, pues toda una ideología que subsistió por mucho tiempo y que, bueno, no se ha logrado terminar de romper y que es necesario quebrar en sus cimientos para poder producir esa. Ajá, te corté, perdona para que sigas, porque me parece que es importante este tema de la flexibilidad, de la capacidad emprendedora, de diversificar la oferta, ¿no? Como están haciendo todas las universidades corporativas y las universidades, las grandes universidades en el mundo, ¿no? claro. Fíjate, yo siendo profesor universitario jovencito, hablé en un momento determinado con el director de Plandes de la Oficina de Planificación y allí tenía un proyecto y era que la ULA tenía 3 carreras de educación, la del Táchira, la de Trujillo y la de Mérida. Ok, Y si un estudiante de una de esos núcleos se iba para la otra, no tenía que empezar de cero, porque los planes de estudio eran distintos. Entonces, bueno, nos pusimos a ver cómo hacer para flexibilizar. claro. Estuvimos mucho tiempo y creo que no logramos resolver el problema. Pero es un problema que sigue, que tú lo estás planteando. Cuando ya fui vicerrector,
se puso de moda se pusieron de moda los diplomados, que todavía siguen de moda. Y entonces resulta que había una universidad que un diplomado duraba 5 años, otro duraba 6 meses. A unos aceptaban a egresados universitarios solamente con maestría, a otros recibían hasta carpinteros. Entonces dijimos, no, vamos a estudiar qué son los diplomados porque no está la figura. Y el núcleo de vicerrectores académicos, dirigiéndolo yo, definimos y pusimos unos criterios que por supuesto después se olvidaron y a pesar de que el Consejo Nacional de Universidades lo aprobó y tal, eso ya todo el mundo se le olvidó. Lo comento porque quizás una de las grandes dificultades de las universidades tiene que ver con los currículum, es decir, con las estructuras curriculares. Había un especialista, creo que era peruano, que vino invitado por Perucho y creó toda una estructura de análisis curricular que decía que era más fácil mudar un cementerio con los muertos, mudando las tumbas, que cambiar los currículum de la universidad. Imagínate tú el chiste era macabro, ¿no? Pero Claro. bueno, dejaba de ser. ¿Por qué? Bueno, porque a final de cuentas, a los profesores no les afecta, salvo que les den o no les den las clases, el currículo que tiene. A los que los afectan son los estudiantes, a la sociedad en general. Claro. Y eso tiene que ser mucho más flexible. Hoy el punto no es que un estudiante maneje unos contenidos. Hoy el punto es que el estudiante pueda buscar nuevos contenidos, pueda generar nuevos contenidos, pueda trabajar con otras personas, pueda ser capaz de analizar problemas que nadie ve. Entonces, esas son habilidades que no se enseñan ni están en un libro. Es otra cosa. Claro. Y la otra cuestión es que la experiencia es fundamental. Es decir, en España, cuando vas a trabajar, no te dicen cuál es el título que usted tiene, sino usted dónde ha trabajado. ¿Cuál es su Claro, experiencia? pero te la compro completa ese argumento porque en algún momento, cuando nosotros iniciamos el estudio, teníamos los datos del nivel profesional entonces la gente hablaba de graduados, ¿no? Y de cuántos tenían maestría, doctorado. Yo les decía, mire, no se pierdan de vista el siguiente argumento. Un petrolero que pasó 10 años trabajando en la industria, bien en la investigación o bien, ese señor tiene el equivalente a 4 doctorados, digamos, si lo mides en... Entonces, no midan el conocimiento y la formación y la preparación solo por... Y eso me lleva, porque nos estamos yendo hacia el tema que me lleva a Adriani. ¿Por qué me lleva a Adriani? Bueno, porque es merideño en primer lugar, pero además Adriani en su momento decía que Venezuela necesitaba inmigrantes. Lo escribió, lo dijo, cuando estuvo en Francia lo planteó, y luego aquí ya en el gobierno. Pero eso era cuando el país necesitaba inmigrantes. Nosotros tenemos en este momento más de 8.200.000 venezolanos distribuidos en 90 países en el mundo. La pregunta es, necesitamos una estructura para relacionarnos con esa diáspora que es un activo de Venezuela, porque la gente lo que hizo fue mudarse más lejos. No hay desapego en quien se fue, hay más bien compromiso con Venezuela. Nosotros en la pregunta que le hacíamos al final, en el estudio, ¿usted está dispuesto a participar en la reconstrucción de Venezuela? El 99% está interesado y lo está haciendo. Es decir, no es que lo dijo, sino que las más de 1.200 organizaciones de la diáspora están haciendo esas cosas, ¿no? Conectándose y en el terreno de la educación superior. La pregunta es, ¿qué está haciendo la ULA y qué va a hacer la ULA para atender a esa diáspora? Bueno, no sé qué está haciendo porque yo no soy parte de la estructura administrativa del aula. Yo aspiré a ser rector en la última elección y ganó el que es ahora rector. Y bueno, yo decidí hacer otra vida, es decir, dirigir una revista digital. Tengo un blog que creo que lo conoces, que me lleva muchas horas del día y disfruto en extremo. Ayer tuve 600 visitas al blog, lo cual me fascina porque, bueno, algo debo tener.
Yo no sé si están de Claro. acuerdo, si están en desacuerdo, si se molestan conmigo, pero entran y están un tiempito mirando ahí. Bueno, y entonces eso me lleva tiempo y me gasta tiempo y bueno, pues me quedo aquí. La otra cosa es que la diáspora en lo personal me afecta. Yo tengo 4 hijos. Los 4 hijos están fuera. El hijo mayor era profesor de la Facultad de Arquitectura en la escuela bueno, daba estadística y tal, qué sé yo. Está trabajando con Amazon ahora en Barcelona. El otro es cineasta, trabajaba en la Escuela de Medios Audiovisuales. Ese está peor porque vive en una ciudad de Cataluña y está trabajando en una fábrica que tiene unos horarios terribles, pero bueno, por lo menos le da para comer. La hija Adriana está viviendo en Mallorca. Ella estudió en Inglaterra y estudió diseño de modas, pero ahora se ha especializado en estudiar los mecanismos para que la gente pueda aprovechar la ropa que compra y no la bote, sino eso de que la compra y a los 3 meses la bota. No, no, úsela, quítele esto, hágale. Y entonces es un poco el uso de las cosas que se compran al máximo. Claro, eso tiene la dificultad de que los sectores empresariales, muchos lo que quieren es que usted compre y lo bote, y punto. Pero si seguimos en eso, nos vamos a quedar sin el planeta Tierra, ¿no? Y el otro es egresado del Hotel Escuela de Mérida y es gerente de alimentos y bebidas en un hotel en Los Cabos, en México. Es mexicano ya. Bueno, de hecho, eh, los hijos míos son españoles, ingleses, mexicanos y los nietos también. Entonces, yo siento que tengo una familia absolutamente en el planeta y las instituciones tienen que entender que ahora no puedes tener la gente en tu local, en esos 950.000 metros cuadrados de construcción que tiene la ULA, sino buscar los mecanismos para estar en vinculación con ellos en donde estén y aprovechar las muchas cosas buenas que tienen muchos de nuestros egresados que están trabajando en sitios absolutamente importantísimos y que nos pueden ayudar. El ejemplo mejor de esto lo pongo yo. Yo tengo mi línea de investigación fue la Fundación Ayacucho porque Ajá. me llamaba la atención de que eso de que cuando Carlos Andrés Pérez comenzó, dijeron que era para la gente más pobre, que iban a traer ciencia y tecnología y que los japoneses habían hecho lo mismo. Entonces yo me puse a pensar y estudié, y ese fue mi primer trabajo de ascenso, y entre las cosas que descubrí es que los japoneses se habían ido del Japón porque sencillamente tenían plata para estudiar, porque eran comerciantes, pero no los dejaban entrar porque en la universidad llegaba solamente la nobleza. Pero cuando después de la Segunda Guerra Mundial, esos profesores se fueron porque tuvieron que salir porque la universidad y el país se acabó, les establecieron vínculos muy importantes para que siguieran vinculadas a sus universidades. Y esa relación entre las universidades japonesas y las norteamericanas y las europeas estimuló que las universidades japonesas se desarrollaran y fueran muy importantes. Yo creo que el ejemplo es válido para nosotros. Nosotros tenemos que ver, mira, creo que en el ejemplo de Luis Núñez, el trabajo que el profesor Luis Núñez de la Facultad de Ciencias de la ULA está haciendo en una universidad de Bucaramanga en Colombia es fundamental, pero así hay Lo cientos. Lo tendremos dentro de poco en el programa. Me estoy quedando, ya estamos cerrando el programa, Humberto, pero me quedo con esto, que es la noción que nosotros estamos trabajando. El capital humano circula, no se va de un sitio a otro, no hay estancos, ya no estás aquí, ya no eres importante, no, sigue siendo importante porque además tienes nuevas redes, nuevos contactos, nueva información, y eso vale oro. Lo que hay que hacer es aprovecharlo. Y ese es el reto que tiene la universidad y uno de los retos que ustedes van a tener en este evento que
que se va a celebrar el centenario de Perucho y lo felicito por ello. Así que mil gracias, profesor, por este espacio y por su tiempo. Gracias. A ti, Tomás, y te esperamos porque tú estás también invitado al foro. Va a ser el 27 y el 28 de julio y va a ser presencial para los que estamos en Mérida, pero virtual para los que están afuera, y esperamos lograr estimular una discusión importante y que tenga peso para el futuro y sobre todo como una oferta para quienes quieran dirigir la universidad. Bueno, aquí hay estas ideas, échenlas para adelante. Mil gracias, el mayor de los éxitos, y a nuestra querida audiencia global, hasta el próximo encuentro, el próximo lunes a las 12 del mediodía en su espacio, La Voz de la Diáspora, en Buen Provecho. La Voz de la Diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.